No, no, estem tota la Falla Sueca Literato Azorín molt contenta un any més de veure la resposta de tots vosaltres que tant estimeu esta festa, perquè per això us dediqueu a ella tant els que ho feu professionalment com per afició, que al final també és una professió. També als patrocinadors i sponsors oficials, alguns d'ells que esta nit ens acompanyen, com són Amstel, Sierra Norte, Cosper i Disaca, com no també Guillermo Serrano, president de la nostra agrupació i de la interagrupació de Falles, i el regidor de l'Ajuntament de València del grup popular, Santiago Ballester. Gràcies a tots per vindre esta nit, i com no també als fallers de la comissió. Abans de començar la presentació dels projectes d'il·luminació d'este any 2020, la il·luminació que tant ens caracteritza, i de les dos falles que competeixen a la secció especial, sí que vull cridar a aquest escenari començant amb el nostre quadre d'honor, amb la fallera major infantil de Sueca Literato Azorín d'aquest any 2020, Emma Morosoli i López, i fallera major Andrea Ortiz Ramón, acompanyada dels dos presidents, Luis Sánchez i José Pedro Ros. Per què dic això? Per què els cridem així? Perquè vull començar d'una manera especial. Als temps que ens trobem i al ritme que avança la societat, la Falla Sueca Literato Azorín hem cregut i seguim creient de fa més de 40 anys en una iniciativa solidària que esta comissió realitza des del respecte, el silenci i l'admiració a una associació valenciana. Respecte durant més de 40 anys que en cap moment hem volgut fer gala per intentar traure cap rèdit polític ni cap interès, simplement el fet d'aportar any rere any el nostre granet d'arena a aquesta gran causa. És per a la Falla Sueca un plaer, encara que més que un plaer és un luxe, tindre esta nit a dos persones així entre nosaltres, el senyor Luis Miralles, president de l'Associació Valenciana Casa Caritat, i el seu vicepresident Javier Molina, els que demana també la presència a aquest escenari. I per què diguem això? Ells són, com he dit, el president i vicepresident de l'Associació Valenciana Casa Caritat. Per què els dic això? Perquè si miren així a la meva dreta es troba un dels símbols més, el ninot no, un dels símbols més representatius i que més s'estima d'esta comissió. L'any 2006, l'Associació Valenciana Casa Caritat va celebrar el seu centenari, on va entregar a moltíssimes personalitats, associacions i entitats eixe quadre, el símbol d'agraïment i col·laboració durant tants anys amb ells. I de tota València, l'única falla que té eixe quadre és la Falla Sueca Literato Azorín. I és per aquest motiu que un any més, en aquest any 2020, hem volgut seguir amb eixa tasca. I seran les nostres falleres majors, Emma i Andrea, les que faran entrega de l'aportació que este any la Falla Sueca realitza a la Casa Caritat. La nostra finalitat no és altra que animar i donar la major difusió a una de les iniciatives més necessàries que creiem que necessita la societat valenciana, i per això des d'ací volem animar a totes les falles que ens vegin, que ens escolten, tant per xarxes socials com als diferents programes que teniu als mitjans de comunicació, a que sumen a aquesta iniciativa, que mai és tard per a començar a aportar a Casa Caritat, com fa la Falla Sueca des de fa més de 40 anys, i una de les coses que tota la comissió ens sentim més orgullosos. I per acabar este primer capítol sí que vull donar-li la paraula al seu president, a Luis Miralles, que ens explicarà un poc més en què consisteix aquest gran projecte que realicen any rere any. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Lo primero que sepáis que yo me siento aquí como en mi casa. Hace unos días, el 8 de febrero, la Comisión Sueca Literato Azorín, un año más, vinieron a visitar las instalaciones de Casa Caridad en Benicalap. Recibimos a la comisión, recibimos a las falleras mayores y mayor infantil, y estuvimos viendo todas las instalaciones, estuviéramos viendo todo, el albergue
de familias, el albergue de convalecientes, las escuelas infantiles. Luego pasamos a la administración, a la sala de consejos. Ellas, como todos los años, firmaron en el libro de honor. Nos hicimos fotografías y ya se despidieron. Y lo que estaba contando Andrea hace un momentín. Cuando se estaban despidiendo, bueno, pues se cruzaron con una mamá que llevaba 3 niños muy pequeñitos. Cuando estos niños vieron a las falleras valencianas, pues se quedaron con la boca abierta y le pidieron permiso para hacer una foto con ellas. Inmediatamente a los niños pequeños los cogieron en brazos y se hicieron las fotos. Yo estaba por atrás. Se hicieron las fotos, la mamá estaba contentísima, le dio las gracias y luego las dos se giraron. Y cuando las dos se giraron yo me di cuenta de una cosa. Cada una llevaba en los ojos un lucero de emoción, un lucero que va a ser los 2 primeros luceros del concurso de luz y de sonido que vais a tener este año y que vais a ganar. Porque son 2 luceros de emoción, de solidaridad y de orgullo. De emoción de las falleras mayores de la falla de Sueca Literato Azorín, al ver personas necesitadas, al ver la ilusión que tenían esas niñas de verlas y al ver cómo pueden progresar. De solidaridad con el acto que ahora mismo hemos tenido de hacer la entrega y de orgullo, porque la falla Sueca Literato Azorín tiene el orgullo de colaborar con Casa Caridad desde hace más de 50 años. Si Casa Caridad nos preguntara cuál es nuestra falla, diríamos la pequeñita que hacemos en Sánchez Vergón, porque son las que hacen nuestros usuarios. Pero la de verdad es la de Sueca Literato Azorín. Un orgullo de colaborar como una entidad como es Casa Caridad, una institución de los valencianos, para los valencianos y para las personas necesitadas, con 114 años de antigüedad, completamente independiente, que hoy tiene 3 albergues: el albergue en la calle de la Pechina para 70 personas, uno de 10 personas para gente de baja intensidad, el albergue que ellas visitaron de convalecientes y el albergue de familias. En nuestras escuelas infantiles todos los días recibimos a 150 niños de 1 a 3 años, familias en régimen de exclusión social. Esas familias son tratadas por nuestros trabajadores sociales. Les ayudamos a sus padres, a las madres sobre todo, a buscar un trabajo, a formarse, a educarse, a tener cómo hacer unos menús, cómo conseguir la tarjeta sanitaria, cómo relacionarse con las instituciones, con el centro de atención a los sin techo, los albergues municipales, etcétera, etcétera. Casa Caridad, como os digo, es una institución que se constituyó el 6 de marzo de 1906, 114 años. El próximo 6 de marzo vamos a institucionalizar el Día de Casa Caridad. Un 6 de marzo se constituyó, dentro de unos días será el 6 de marzo, ese día será el Día de Casa Caridad. Casa Caridad ahora mismo tiene 70 empleados y 250 voluntarios. Si nosotros queremos mantener los 3 centros actuales, más si queremos mantener la plantilla de 70 empleados, si queremos atender todos los días a más de 1000 raciones de alimentos, si queremos poner en marcha nuevos proyectos, como en el mes de mayo inauguraremos un edificio que estamos rehabilitando, 8 viviendas para familias necesitadas que vienen como consecuencia de desahucios o como consecuencia de que vienen del extranjero o como consecuencia que en un momento determinado lo necesitan, que tengan ese primer impulso para establecerse y para poquito a poco progresar e ir consiguiendo una vida normalizada. Para conseguir todos esos recursos, que ya os digo que son completamente independientes, todos los días abrimos las puertas porque los valencianos quieren que las abramos. Nuestro presupuesto, 4.700.000 euros anuales, el 70% es de los valencianos y el 30% colaboran las autoridades municipales, el Ayuntamiento y la Generalitat. Es un orgullo tener en una ciudad, en nuestra Valencia, una institución así, independiente, con más de 114 años,
al servicio de los valencianos, para los valencianos y para personas necesitadas, que gracias a entidades como vosotros y durante más de 50 años con vuestra aportación y en actos como este, que supone el darnos a los que estamos al frente un impulso y un ánimo para continuar con esta labor, podemos abrir las puertas, podemos conseguir que Valencia sea una ciudad más humana, una ciudad más solidaria, y podemos conseguir que todos los días, todos nosotros, seamos un poquito mejores. Muchísimas gracias, y solo una cosa, somos 3.897 socios en Casa Caridad. Por favor, con 10 euros al mes, a ver si podemos llegar a los 4.000, a ver si superamos esa barrera. El día 6 de marzo, día de Casa Caridad. Muchísimas gracias, y que sepáis que Casa Caridad es de la Sueca, de la calle Sueca Literatura. Muchísimas gracias a todos. Gràcies, Javier, per acompanyar-nos esta nit, per donar eixa veu a tota aquesta gent i a aquesta institució tan nostra i que des d'esta falla tan volem. Ara sí que vos despedim a tots de l'escenari, tant els representants com a vosaltres dos, i anem a començar en el que hem vingut, no? A conèixer els projectes d'este any 2020. I sí, comencem en el primer d'ells, en la falla infantil que Gonzalo Rojas i Mercedes, la seva dona, ens han preparat per a este any, militant també en la secció especial. Dir-los que és una falla millor, deixem-nos portar.
infantil, militant a la secció especial, amb un molt bon pressupost dins d'aquesta secció. Una falla infantil que en Sueca Literato Felin sempre ha sigut referent de falles infantils, amb primers premis, ninots indultats, molts anys dins d'aquest pòdium de falles infantils. I este any creguem que tenim una molt gran aposta, amb moltíssima qualitat, amb moltíssim color. Així, Gonzalo, que ara li donaré pas a ell perquè ens expliqui un poc més aquesta falla, ens ha dut un ninot, una mostra d'un ninot ja acabat, per a que pugueu veure tots la gran qualitat de detalls, d'acabar de pintura que va tindre tota la falla. Este any és una aposta sèria, la que té Sueca en la falla infantil. Després, com sempre diguem, els premis dels jurats són els que són, però sí que volem recalcar que la falla sueca este any en la infantil va ser visita obligada per a tots els xiquets i per a tots els majors. I ara sí, Gonzalo Rojas, el nostre artista d'esta falla, per favor, vine i explica'ns un poc més el lema este de deixa't portar, que t'ha inspirat per a fer aquesta falleta, i més detalls que pugues dir-nos. Els metres no, perquè ja sabem, això és obligat. Hola, buenas, muchas gracias por venir. Lo primero, agradecer a toda la comisión y a los presidentes que han estado estos 3 años apoyándome y dejándome ser, apostando por darme la libertad para crecer. Y bueno, este año tal vez era el tercero, había más presupuesto y tuve como esa crisis de depresión, ¿no? En el momento, una vez terminadas las fallas de este año pasado. Entonces me encontré en la situación de que tenía un montón de ideas, pero no sabía cuál era la correcta. Así que estuve leyendo un libro que hablaba sobre cómo gestionar la creatividad para poder sacar las ideas adelante. Y había un apartado interesante que era cómo reaccionaban los niños ante las situaciones nuevas o a los cambios de situaciones, a momentos donde ellos se encuentran, digamos que emocionalmente más abiertos. Y a partir de ahí fue que empecé como a aceptar la idea de que lo mejor era eso, dejarme llevar un poco por la parte de las emociones y no tanto por la razón. Así que a partir de ese momento el proyecto, digamos que fluyó bastante y bueno, un poco lo que quiero mostrar es un poco invitar un poco a todo el mundo, a grandes y niños, que nos veamos reflejados en cómo los niños aceptan las cosas, cómo, por ejemplo, no se dejan llevar por el rencor, les dura muy poco tiempo esa sensación de amargura, o cómo sienten la música, o cómo están dispuestos a probar cosas nuevas, o cómo simplemente se pueden dejar guiar cuando no saben por dónde ir. Se dejan guiar por alguien a quien tienen mucha confianza, ¿no? Es una cosa que tal vez perdamos con los años y bueno, quería rescatar un poco esta es la trastienda, pero intenté hacer también un guión muy sencillo que sea muy fácil de leer y de entender en las escenas. Y bueno, no sé, también agradecer, ya que estoy, por darme la oportunidad, tanto Vicente Yasser como la comisión, de hacer el diseño del proyecto grande. Fue una cosa para mí muy espectacular poder hacer estas dos cosas, como dos personalidades dentro de mí diferentes. Y bueno, estoy súper ilusionado y con muchas ganas de ver el resultado y que espero que le guste a todo el mundo. Así que muchas gracias. No quiero També menció per a Mercedes, que és una gran col·laboradora. Jo he vist detalls, hi ha un ninot, i sí que vull que quan vingueu a veure la falla es fijeu, és un ninot que li ha fet ella unes sabates en tot tipus de detall, aquestes sabates, perquè ella s'encarrega dels detalls de cada ninot. Ja no la pintura, el color, sinó totes les puntilletes,
les sevilles de les sabates, els cordons. L'any passat recorde que va fer, no sé si va ser l'any passat o fa dos, un cap, tot el monyo a tires de llana, o sigui, de color blau. Va ser el primer any Mercedes, el primer any. I aquests detalls sí que me van impactar, doncs este any per 10. Això que fa Mercedes per 10. I sí que estem molt il·lusionats tota la comissió perquè, com ha dit Gonzalo, tenim un gran pressupost enguany per a aquesta falla infantil i aquest pressupost hem vist que s'ha transformat en una gran aposta. Gràcies, Gonzalo. I ara sí, si fa escassos 15 dies vam presentar, quasi llançat per correus i xarxes socials, l'esbós de la falla de Vicent Llàcer, perquè nosaltres sí que vam voler enviar al llibre faller l'esbós sense color per respecte ja a nostra fallera major, per si vol adquirir el llibre tindré, quan veig aquest llibre, l'esbós de la seva falla i no l'esbós d'una figura en concret. Entonces el vam llançar i ja sí que l'heu conegut i l'heu vist, però avui sí que anem a conèixer més detalls d'ell i així com figures també acabades ja. Vos convido a que presteu atenció sobretot al color i a les formes perquè és una aposta que a mi em recorda molt a aquell any que Sueca tinguérem alguns problemetes i va desembocar en el 2013 en un tercer premi.
la nostra falla, també militant de secció especial, amb disseny de Gonzalo Rojas, amb l'artista Vicent Llàcer, i ara sí que li dono la paraula al seu guionista, un gran faller d'esta falla i un gran artista faller, Juanjo García. Bueno, pues, bona nit a tots. Metrópolis. Metrópolis es el lema de la falla. Gonzalo, sobre todo, se inspira en la leyenda bíblica sobre la Torre de Babel y la película de 1927 Metrópolis de Fritz Lang, que desarrolla el contenido de la falla. En ella se refleja lo que sucede en las grandes ciudades, sus personajes y tribus urbanas que las componen, sus grupos sociales, cómo viven, desde el gran Illuminati que todo lo ve, y dirige desde el remate hasta el vagabundo, que sirve de base a la falla. Vamos encontrando progresos malentendidos, opresores y oprimidos, listos y tontos, los que intentan sobrevivir y los que viven de estos. Machos alfas, feministas, feminazis, trabajadores y especuladores, ingenuos y conspiranoicos, desconectados y adictos a las redes, todos buscando un sitio en ese inmenso engranaje. Una ciudad en eterna transformación, que carga con sus aciertos y sus contradicciones en una incorrecta, perfecta convivencia. Una urbe que crece desmedida, ganándose el terreno de la naturaleza, moldeándola a su capricho. Bienvenidos a esta metrópolis. Un mundo que nos rodea pero que no vemos, más pendientes de un móvil que de lo que nos pasa o nos amenaza a nuestro alrededor. Un espacio donde tribus urbanas, a veces más salvajes que las selváticas, luchan por imponer sus criterios, sus formas de vestir, sus maneras de ser. Un lugar donde la desilusión invade al que viene de su pequeña metrópolis, de su pueblo, de su, podríamos denominar, 25 centimetrópolis, buscando una vida mejor y donde en poco tiempo se diluye en una indiferencia total que lo hace invisible. Una ciudad donde los establecimientos de toda la vida sucumben a las multinacionales, donde el carácter autóctono de cada lugar queda anulado por una uniformidad global que hace que cuando paseas por una metrópolis cualquiera no la hace casi diferente de la otra. Un espacio en definitiva perfectamente organizado para que los políticos y poderes fácticos manejen a sus habitantes como si fuéramos marionetas a su antojo, mirando solo por el beneficio de sus negocios, como si todos fuéramos esclavos de un objetivo faraónico del que se benefician los de siempre. Una metrópolis de humanos robotizados, de gentes que salen de sus celdas para producir y que cuando ya son imprescindibles son olvidados y relegados como trastos viejos. Por eso es una falla. Y todo este dramático panorama será tratado en tono satírico y sarcástico y humorístico. Será expuesto de forma espectacular en el diseño de la falla por Gonzalo Rojas y tratado con la maestría y buen hacer y del ilusionado Vicente Llàcer, con pinceladas de humor por intentar alegrar esta visión dantesca de la metrópolis por parte de un servidor, Juanjo García. Y ya termino, un momento. De todas las maneras, hay esperanza. Y un ejemplo de ello es esa gran metrópolis que es Tokio, por ejemplo, en armonía entre las milenarias tradiciones y las técnicas más avanzadas del mundo, conviviendo y perdurando, haciéndola parecer una ciudad de otro mundo, de otra galaxia. El respeto por la historia y la admiración por el futuro. Esperamos desde Sueca Literato Azorín que el fuego haga su labor, que el espíritu de la fiesta realice el milagro de destruir todo lo terrible de cualquier metrópolis. Y que lo bueno, en forma de pavesa, flote y suba al cielo, elevando a lo más divino las intenciones humanas y las utopías por un mundo mejor y menos agresivo. Os podría contar cosas más íntimas de cada fal que se convertirá en falla, pero para eso, ¿quién mejor para hacerlo? Pues que su creador, el artífice de esta maravillosa metrópolis que aparecerá en breve en el cruce de las calles Sueca y Literato Azorín. Sin más, el mágico arquitecto de una ilusión, de una singular y única metrópolis. Vicente Llàcer, por favor, ven. Podéis seguir aplaudiendo. Vicente, pues ahora él os contará un poco las intimidades de esa metrópolis, que nadie sabe. Que yo solo he visto las fincas y tal, pero los 3 hijos. Bueno, buenas noches, gracias Juanjo por la introducción, está muy bien. Más que nada que te lo ocurras.
Bueno, buenas noches a todos. Mi tercer año aquí en una comisión a la que aprecio, a la que estoy muy a gusto con ella. Y la verdad que este año, pues con una colaboración de un diseñador nuevo para mí, se propuso el tema que tenemos ahora, que vamos a presentar, que hemos presentado. Y bueno, para dentro del taller pues es una cosa nueva, una novedad. Veníamos ya de Alicante con muy buen resultado y dando un buen rendimiento, cambiando los registros de lo que habíamos hecho hasta entonces. Y bueno, pues la verdad es que ahora, en estos momentos, mi gratificación es para todo el equipo de taller que durante todo el año ha estado trabajando en este proyecto, y la verdad es que se han acoplado perfectamente a ese cambio de estilo que llevaba hasta ahora. Y la verdad que quisiera que le dierais un aplauso muy grande a que no están ahora aquí, pero la verdad que todo el taller y todo el equipo son extraordinarios y muy grandes. Luego, pues nada, hemos visto el proyecto, creo que es un proyecto arriesgado, un proyecto sí que es verdad que en la línea de riesgo, como llevo yo en muchas fallas mías, divirtiendo, porque la verdad es que es un proyecto que a la hora de hacer carpintería y de sacar líneas hacia afuera, la verdad es que es un proyecto bastante asequible a nosotros. Y bueno, yo quisiera que cuando estuviéramos plantando y cuando estuviera plantada, que todos vinierais a visitarla, porque creo que va a ser una falla bastante espectacular. Muchas gracias a todos por estar aquí. Dejamos a él. Molt bé, gràcies Juanjo i Vicent. Esta és la falla de Sueca, també militant a secció especial, perquè si algo hem de dir, si algo caracteritza a Sueca és l'equilibri entre totes les parts, en un bon pressupost per a la falla infantil, un bon pressupost per a la falla gran i un bon pressupost per a la il·luminació. Nosaltres som l'equilibri. Apostem a tot, som l'única falla de tota València que apostem a aquestes tres categories, les dues falles militant a la màxima secció, igual que el concurs de carrers alluminats, i ara és l'hora de conèixer això, de conèixer les llums. Després vos diré algo de les llums. Sols vos adelante ara que el títol que li hem posat, perquè com que n'hi ha que ficar-li títol a la il·luminació del carrer. En els anys 80 i 90 no ficaves la il·luminació i ningú. Ara te demanen com se diuen les llums, de què van les llums? Pues colorines. Corria l'any 1962. Els carrers lusafins de Sueca i Teresa Sorín s'engalanaren per primera vegada a la seva història per donar la benvinguda a les festes falleres. Aquella primera il·luminació marcaria l'inici d'una gran història, la història de la falla de les llums. A poc, els anys anaven passant i moltes han sigut les llums que a la nostra demarcació han anat arribant. De la mà d'il·luminacions Romà, Mariano Lai, de Cambra i Ximena en dues etapes. Sueca començava a marcar història. Vam ser els primers en il·luminar tota la nostra demarcació amb portes. Vam ser els primers en portar la llum italiana a València. En fer allò que pareixia impossible, possible. En dur la Torre Eiffel i les torres dels Serrans als nostres carrers. Els nostres encessos de llum i música es convertien en espectacle obligat de la gent fallera. Sueca definitivament es convertia en la falla de la llum. 24 primers premis avalen la nostra trajectòria. Any rere any mantenim la il·lusió, apostem per la innovació, l'originalitat, el color i per mantindre la tradició. Enguany tornem a comptar amb Ximenet i us presentem la nostra proposta, original, fresca i diferent.
És el títol que li hem posat, perquè l'altre era borratxera de colors, però no, millor colorines. Una aposta diferent al que hem fet de sempre en Sueca Litterata Thorin, una aposta que va en consonància amb les dues falles, tant la infantil com la gran, que són una explosió de color, com també ho seran les llums, amb un pressupost important, no sé si el més alt, però del més alt d'il·luminació també d'este any 2020, amb més de 30 arcs en eixa porta dissenyada també d'arcs en els escuts de la falla. No us puc dir el número de bombetes ni de leds perquè no les han ficat i no les ha pogut comptar i no m'he tret la informació tampoc, així que no sé quantes llums n'hi haurà, però segur que moltíssimes. Com a curiositat, sí que hem de dir, i això és una cosa que ens va agradar molt a Sueca, que ha sigut la primera vegada que la il·luminació ha sigut votada per tota la comissió, per tots els fallers. Els presidents, fins ara les empreses italianes ens enviaven unes propostes i d'aquesta proposta feies unes modificacions o te quedaves en el projecte que t'enviaven. Però este any no. Este any Ximénez envia 5 propostes i va ser la comissió, per unanimitat, la que van votar esta proposta perquè és el que ens avellís fer. Tenim 24 primers premis, 17 d'ells consecutius. Tenim en il·luminació coses que no han a repetir-se possiblement més a esta ciutat. A dia d'avui el bando no permet aquests muntatges com l'any 2012 de la Torre Eiffel, ni permet l'any 2007 una portada de més de 36 metres d'alt. Ens vam adaptar fa 3 anys a les noves normatives, a la situació, i fem això, una llum sostenible, conciliada en el vecindari, i una llum que ens agrada i que disfrutem. Ens lleva moltíssims mals de cap, que aquelles llums eren molt boniques i molt espectaculars, però els que estem així dins, tant Sueca com Cuba en aquesta etapa del 2010 fins també l'any passat, saben el que comporta a Russafa fer aquest tipus d'il·luminacions. Cada any era més difícil i ara fem unes llums per a disfrutar-les. El premi, sí, a tots ens agrada guanyar un bon premi, però per a Sueca, en l'historial que tenim, algunes falles igual tenen 18, 20, 23 primers premis, però la meva opinió és que un premi de Sueca d'aquells anys val més que 200 primers premis del que siga, perquè sí. Jo soc de llums i aquelles llums per a mi no són comparables a res del que fas avui, ni el que fa Sueca ni el que fa altra falla. Llums com l'etapa 2001, 2015, 2016 no es torna a repetir. Jo dic molt de pesar i ara en la il·lusió i l'alegria de que nosaltres hem sabut adaptar-se a la nova situació i assistem lluitant any rere any per seguir il·luminant Russafa i per seguir plantant les dues falles a la màxima categoria. Ara sí que per acabar l'acte, per la meva part, agraïsc l'assistència de tots, és una immensa alegria veure-vos any rere any. Així vos convide a que a partir del proper mes de març disfruteu junt amb tots nosaltres de com avança aquesta planta i el muntatge de les llums, però no voldria acabar este acte sense que les nostres falleres majors vos dirigiren unes paraules, tant Emma Morosoli com Andrea Ortiz. Y sí que les pase el aparato. Antes de empezar, me gustaría agradecer a Casa Caridad el gran trabajo que realizan para ayudar a las personas que más lo necesitan. Muchísimas gracias de todo corazón.
buenas noches. Me gustaría agradecer a todos los amigos y amigas de la prensa que nos han acompañado esta noche. Espero que hayáis disfrutado de esta presentación y que os hagáis una pequeña idea de las fallas y las luces tan maravillosas que van a venir a la falla sueca Literato Azorín. Mercedes y Gonzalo, agradeceros el gran trabajo que habéis realizado y que toda la gente podrá ver y admirar a partir del 15 de marzo. Seguro que sorprendéis a toda Valencia. Muchísimas gracias y visca les falles 2020. Bueno, bona nit a tots. Moltes gràcies a tots per estar esta nit així amb nosaltres. Una nit que és molt important per a tots els fallers de la comissió perquè presentem els projectes de falla i il·luminació d'este any 2020. Per a mi és un honor poder-me dirigir a tots vosaltres com a màxima representant de la meva comissió, agrair als artistes per l'esforç que feu i el treball per portar endavant aquests grans projectes. Ara només queda el millor. Esteu tots convidats per a poder gaudir d'aquests projectes que tirem endavant tant de les falles com d'il·luminació a pocs dies i compartir amb nosaltres la planta i l'encesa de llums. Per a mi la falla sueca significa família i el casal la nostra casa. Teniu obertes les portes de la nostra casa sempre que vulgueu. Moltes gràcies i visca les falles 2020. Ok. Ahora aquí. Gracias. Moisés, siempre llegas tarde, ¿eh? No he llegado tarde. Usted